Si voy a cargar toda la matriz con valores, tengo que cargar valores en esta posición, en cada una de las posiciones que tengo que son 9. Entonces, tengo que cargar en 0, 0, luego en esta que está acá al lado, que es la 0, 1, luego en la 0, 2, luego en la 1, 0, luego en la 1, 2, luego en la 2, 1, 0, 1, perdón, 1, 1, 1, 2, 2, 0, 2, 1, 2, 2. ¿Sí? O sea, tengo que cargar en las M con todas esas posiciones. ¿Cómo logro esto? Eso se logra utilizando un doble for anidado. ¿Sí? De la siguiente manera. Ya vamos a ver cómo es. Vamos a poner un for, fila igual a 0, fila menor que n, fila igual a fila más 1, o fila más es lo mismo. Y dentro de este for, vamos a poner otro for adentro, que va a ser un for de columnas igual a 0, columnas menor que n, columnas más, o columna igual a columna más 1, es lo mismo. Yo dentro de estos dos for, por ejemplo, pongo un printf que diga columna, vamos a poner con barra invertida n, columna igual a %d, fila igual a %d, para ver qué va imprimiendo, y pongo f, c, pero al revés, vamos a poner fila y columna. Fila y columna, fila, columna, ¿sí? Fila, columna, y esto lo compilamos y lo ejecutamos. Fíjense qué hace. ¿Qué muestra acá? Fíjense. 0C, comparen esto contra el Excel que acabamos de armar. Fíjense. Fila 00, que es esta, 01, 02, 10. Fíjense que esto que generé acá tomó todos los valores que yo quiero usar para cargar la matriz. O sea que este doble for anidado lo que hace es permitir la carga. Si ahora yo digo acá, printf, me voy a poner esto, digo, ingrese valor de m, vamos a poner % de cierre, % de cierro, igual a algo, y pongo f, c, fíjense lo que hace. Vamos a compilar, ejecutar, y fíjense ahora que dice ingresa valor para 00, para 01, para 02, o sea que esto en definitiva, si le agrego el scanf, lo que va a hacer es cargar valores para cada uno de los 9 lugares de la matriz. ¿Sí? Esto, cualquier duda me van preguntando, ¿no? Yo esto lo avanzamos rápido porque ya en la teoría lo tenemos resuelto. Entonces, ¿qué me falta hacer ahora? Aquí abajo, scanf, %d, ampersand, m, f, c. ¿Sí? Y de esta forma queda determinado, queda trabajado o cerrado el tema de la carga de la matriz. ¿Sí? Cuando se ejecuta, me dice acá, ingrese 00, pongo un valor, otro valor, o sea, fíjense que va cargando cada uno de los valores que son parte de la matriz. El tema está que el enunciado nos pide que esos valores no sea cualquier valor, sino que sean valores todos entre 0 y 100, con lo cual debemos validar estos valores. No puede entrar cualquier valor cargado, ¿no es cierto? Entonces lo que tengo que hacer es validarlo. ¿Cómo hacemos para validarlo?
como ya sabíamos, vamos a ponerle acá un do while. ¿Sí? El do va aquí. Y esto, acá al final, va el while. Ahora bien, ¿cómo sería el while? Mientras M, F, mientras M, F, C sea menor que 0 o MFC sea mayor que 100, siga pidiéndolo porque no quiero que eso sea válido. O sea, va a tomar todos los valores entre 0 y 100 como válidos. Vamos a revisarlo para que vean cómo funciona. Y ahora vamos a ver que al ejecutarse, fíjense, va a pedir el valor para M00, pongo un valor positivo, un 5, lo toma, pasa al siguiente, M01. Si pongo un negativo, fíjense que lo toma, pero no avanza, o sea, queda en el mismo lugar, o sea, que no lo toma como valor válido. Si pongo un valor mayor que 100, tampoco lo toma, fíjense que queda en 0,1. Cuando pongo un valor válido de nuevo, ahí recién va a avanzar. O sea que ahí estamos con la carga más la validación. ¿Cómo podemos verificar cómo se cargó? Podemos hacer un recorrido de la matriz que se recorre de nuevo con los dos for. El recorrido de la matriz se recorre con los dos for. Vamos a poner acá un cartel que diga printf la matriz cargada es la dos puntos, un cartelito, que acá vamos a mostrarlo. Entonces lo que vamos a hacer acá es poner un printf esto es para mostrarlo nada más, ¿no? Para ver que efectivamente lo que estoy haciendo yo, lo que cargué, se cargó, para revisarlo nada más. Acá vamos a poner un barra invertida n. Y acá vamos a cerrar la llave. Entonces, vamos a ver. Si cargamos la matriz, por ejemplo, cargamos la matriz acá y ponemos, por ejemplo, 1, 2, 3. Cargo un negativo, lo rechaza. Cargo un mayor que 100, lo rechaza. Voy a seguir con 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y fíjense que la matriz que finalmente se cargó fue la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. El menos 5 del 158 fue descartado. ¿Está bien? Entonces, de esa forma, ya dejamos resuelta la cuestión vinculada a ¿qué? La cuestión vinculada a la carga de la matriz con la validación que yo les pedía para que solamente sean válidos aquellos valores que están entre 0 y 100. Cualquier número menor o mayor que 100 o menor que 0 es rechazado. ¿Sí? Ahora bien, vamos a detener un hecho de grabación. No, perdón, que dejé de compartir, perdón. Vamos a hacer una pausa para anudar. Bien. Vamos con el siguiente punto. Ya cargamos la matriz con valores entre 0 y 100, lo validamos, lo revisamos que la validación funciona, y vamos a ver cómo calcular, por ejemplo, el promedio de la primera fila. Entonces, siempre lo que tenemos que hacer es revisar la matriz. Por ejemplo, que ahora tengo 1, como estuvo cargué yo, ¿no? 1, 2, 3, por ejemplo, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Supongamos que yo cargué estos valores, entonces lo que tengo que hacer siempre en sugerencia es ver qué me están pidiendo, o sea, analizar
y ver cuáles son las filas y columnas que yo tengo que hacer trabajar o intervenir en mi solución. Si la pregunta es, o lo que me están pidiendo es calcular el promedio, pero solo de la primera fila, ¿qué valores intervienen en la primera fila? El 1, el 2, o sea, sería esta la primera fila, ¿verdad? Esta. O sea que tengo que acumular los valores de ¿qué? De fila 0, columna 0, de fila 0, columna 1, de fila 0, columna 2. Esos valores son los que tengo que hacer intervenir. ¿Qué tiene de particular esto? A ver, díganme ustedes. ¿Qué hay, ¿hay algo particular? ¿Cómo se comporta F y cómo se comporta C? A ver. Mientras que para F siempre el valor es ¿cómo? 0. ¿Cómo? 0, o sea, constante. Claro. Para F es constante 0, para C varía. Entonces, lo que puedo determinar acá es que con un solo for, para que varíe en C, este valor va constante. Entonces yo puedo acumular todos los valores donde F sea 0 y C varíe. Perfecto, entonces determiné esto. ¿Qué voy a hacer entonces ahora? Voy a decir, yo tengo claro que hay que recorrer, que hay que hacer. Entonces lo que voy a hacer ahora es básicamente resolver esta cuestión. ¿Cómo lo hacemos? Como siempre, vamos a recorrer, pero como la fila es constante, solamente voy a usar un for de columnas. Y lo que voy a hacer acá, que es en cada ciclo, en cada vuelta, lo que voy a hacer es acumular cada uno de los valores de la matriz. ¿Pero cuáles valores de la matriz? Los M0, C. Solamente esos, o sea, 01, 02, 03, 04, ¿se entiende? Y luego, pongo inserta acá. Así. Y luego, una vez que acumuló en A, que la vamos a definir A porque es una nueva variable, es un acumulador, lo vamos a definir A igual a 0, y este A al final va a tener sumado todos estos valores. ¿Qué nos queda por hacer al final? Dividir el acumulador A en la cantidad de valores que intervinieron, que son ¿cuántos? Son n valores. O sea, ¿qué voy a decir ahora? Promedio es igual a float de ¿qué? De A dividido en n. Y luego un printf que diga, un cartelito que diga, printf, el promedio de la primera fila es %.2f, y acá va la variable p, que acabamos de calcular, y acá tenemos que crearla porque también es una nueva variable. Si yo no la creo a p y compilo, acá abajo me dice que p no está declarada. ¿Ven? Entonces tengo que definirla. Pero p va a ser de tipo float porque va a alargar el resultado de un cociente. Entonces muy probablemente tenga decimales. Entonces vamos a poner float p, punto y coma. Volvemos a compilar, nos da 0 errores, ejecutamos, y acá ahora sí ya podemos trabajar en la carga y nos va a mostrar como resultado el promedio. ¿Sí? El promedio de 1, 2, 3, obviamente es, primera fila es 2. ¿Está? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es, primero, es que ustedes al diagrama que teníamos le agreguemos este puntito. Si vamos a copiar, lo vamos a poner en el chat, así les queda a ustedes como constancia.
Vamos a ir agregándole los puntitos ahí. Quiero que ustedes le agreguen al diagrama de flujo, le incorporen este punto, y luego ya cada uno trabaje en codificar y hacer el diagrama del siguiente punto, que es mostrar la última columna, que es muy similar, solamente que es columna ahora. Y la última es mostrar los valores de la columna. ¿Está? Entonces, primer punto, hacer el diagrama de esta codificación. Segundo punto, hacer el diagrama del siguiente punto, mostrar la última columna y además codificarlo. Así que bueno, vamos a tomarnos 10 minutitos y lo vamos haciendo. Cualquier duda me consultan, por supuesto. Vamos trabajando en eso. Primero vamos a hacer el diagrama de esto que está pintado ahí y luego vamos a hacer el diagrama y codificar el siguiente. La pregunta sería entonces, ¿cómo determino, en base a saber que la diagonal secundaria son estos tres elementos que tienen estas variables, digamos, de fila y columna, cómo puedo determinar mediante un análisis de algún tipo que estoy parado acá, acá o acá y no en cualquier otro lugar? ¿Qué hay de particular acá? ¿Cómo sé que estoy en la diagonal principal? ¿Cómo? F se incrementa y C disminuye. Bien, está bien, esa es una posibilidad. ¿Y qué relación hay? ¿Cómo puedo decir, bueno, si F vale 0 y C vale 2, estoy en la secundaria? Ahora, 1 u otra estoy en la secundaria y 2 estoy en la secundaria. ¿Hay alguna correlación para saber exclusivamente si estoy parado acá y no en cualquier otro lugar? ¿Tengo alguna correlación entre variables para determinar eso o no? Como por ejemplo, ¿cuánto me da la suma de fila más columna en la secundaria? 2. 2. ¿Y en cualquier otro cuánto me da? ¿2 también o me da otro valor? Da otro valor. Bien. O sea que estoy en la secundaria si fila más columna es igual a ¿qué? A N menos 1. Exactamente. A n menos 1. Porque n vale 3. Entonces pregunto, si f más e con 2 for es igual a n menos 1, estoy en la secundaria. ¿Se entiende? ¿Cómo lo haríamos acá? Voy a recorrer con los 2 for de nuevo. Y voy a recorrer con for c y for f y a preguntar, si f más c es igual a n menos 1, es porque este valor que están trabajando ahora está en la secundaria. O sea, vamos a poner un cartelito antes que diga, acá, que diga printf, la diagonal secundaria es la, con los puntitos, ahí está. Ahí está. Entonces pregunto, si f más c igual a n menos 1, printf por ciento de, coma, m, f, c. Uno al lado del otro que muestre. Cerramos acá. Cerramos acá. Entonces, va a imprimir el valor si esto se cumple. Si esto se cumple porque estoy en la secundaria. Esta es una forma de hacerlo, ¿no? Ya vamos a verificarlo, que ande bien primero. Uno, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y fíjense que me dice que la secundaria es la 357, que verificaría en 357. O sea que es correcta. La pregunta ahora sería, para todos, ¿cómo poder resolver esto usando una sola variable? O sea, si esto es f, ¿qué podría poner acá usando f y n nada más para que se verifique? Cuando f vale 0,
que lo que ponga acá haga que esto dé 2. Cuando f valga 1, lo que esté acá valga 1. Cuando f valga 2, lo que esté acá valga 0. ¿Qué puedo poner acá? En términos de f nada más, ¿no? ¿Se entiende la pregunta? ¿Cuál sería? Por ejemplo, si pongo n menos 1, n vale 3, ¿no? Acá en este caso, nuestro, puntualmente. Pongo n menos 1 acá. ¿Se cumple esta primera parte de correlación de variables? ¿Se cumple o no se cumple? Sí. Si pongo así. Bien. Cuando f vale 1 ahora acá, ¿este va a valer 1 o va a seguir valiendo 2? Si pongo n menos 1 nada más. Va a seguir valiendo 2. Bien. Y si acá le resto f, ¿qué pasa? Va a valer 1. Y acá, Va a valer 0. entonces, la otra posibilidad es hacer todo con un solo for y es lo mismo. Vamos a ver, con un solo for es la... Usamos un solo for y ¿qué vamos a imprimir acá? Printf voy a imprimir siempre y cuando pase ¿qué? Porciento de... ¿Qué voy a poner acá? M, F, y acá ¿qué va? N menos 1 menos F. Entonces fíjense que no hay pregunta acá. Directamente lo muestro. Porque voy sobre la diagonal. Por supuesto que esto es mucho más eficiente que esto. Pero los dos tienen que andar bien. Veámoslo. ¿Sí? Fíjense. 357 y con un solo for, 357. Entonces ahora la pregunta obligada es, ¿cómo hacemos con la principal para hacer este modelo? ¿Qué preguntaría para saber si estoy en la principal? En vez de esto, ¿qué iría en la principal? Para saber que estoy en la principal, nosotros decimos así directamente que lo que recorra con FF. Ahora, si uso F y C, ¿cómo sé que estoy en la principal parado? ¿Por qué? ¿Cómo es F respecto de C? F era constante. En la principal, fíjense, en la principal, que esta, es la 0, 0, la 1, 1, la 2, 2. Esa es la principal. Entonces, este es F y este es C. ¿Cómo tiene que ser F respecto de C para que esté en la principal? Igual. Claro. Entonces acá, para hacer la principal con con dos for, en vez de preguntar si F más C igual a N menos 1, pregunto si F es igual a C. Y muestra la principal. ¿Se entiende? Vamos a copiar Sí, el profe. código. Copiar el código y se los voy a pasar al chat. Bien. Perfecto. Bueno. Hasta acá, ¿vamos bien? Chicos, más o menos. Está claro hasta acá. ¿Vamos bien hasta acá, chicos, o no? Por mi parte, sí. Bueno, muy bien. Entonces, tenemos el código y tenemos el diagrama. Lo que yo voy a hacer ahora es escribirle un par de puntitos más que quiero que ustedes resuelvan y me pasen como trabajo para que yo pueda corregirlo. Me lo mandan de forma individual al WhatsApp o al mail, preferentemente al WhatsApp para que yo los pueda ir viendo, el código o el diagrama de flujo. Voy a mandar bien para acá.